El Vístula se detiene, el rompecabezas. El verano de 1944 parecía el derrumbe final de Alemania. El ejército rojo avanzaba como un incendio, Bielorrusia cae, el frente se rompe, y los mapas en Moscú se llenan de flechas rojas hacia Varsovia y Berlín. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño, a las puertas del Vístula, el avance se frena. Justo cuando en Varsovia estalla una insurrección desesperada, la ofensiva soviética pierde impulso, cambia de prioridades y se atrinchera. Y aquí nace la pregunta que todavía quema, ¿fue una pausa inevitable por desgaste y logística, o una decisión política calculada? Narración, en este episodio vamos a reconstruir el porqué, con la crudeza de la guerra real, combustible, puentes, órdenes, rivalidades y la sombra de la política. Atención al detalle, una decisión en un escritorio puede costar una ciudad. El contexto, una victoria demasiado rápida. A mediados de 1944, la Unión Soviética lanza una de las ofensivas más devastadoras de la historia, la Operación Bagration. El grupo de ejércitos centro-alemán queda deshecho. Las cifras exactas varían según fuentes, pero el resultado es indiscutible: Alemania pierde el control operativo del frente oriental durante semanas. Ese ritmo tenía un precio. La punta de lanza soviética avanza más rápido que sus trenes, más rápido que sus depósitos, más rápido que sus talleres. La guerra moderna no se gana solo con valor, se gana con raíles, camiones, neumáticos, repuestos y puentes. Y cuanto más se avanza, más largas y vulnerables se vuelven las líneas de suministro. En el mapa, Varsovia aparece a un salto. En el terreno, ese salto es un río enorme, carreteras rotas, ciudades destruidas y un enemigo que, aunque golpeado, todavía muerde. El Vístula no es solo una línea azul, es un obstáculo que separa una ofensiva brillante de un colapso logístico. Y aún así, no es solo logística lo que está en juego. Los actores, Stalin, el Stavka y una ciudad atrapada. Aquí los nombres importan. Stalin no dirige batallones, dirige resultados políticos. El Stavka, el alto mando soviético, planifica ofensivas con una mezcla de cálculo militar y objetivos estratégicos. En el frente, mandos como Zhukov y Rokossovsky llevan la presión del combate real. Y en Varsovia hay otro actor, el Armia Krajowa, la resistencia polaca leal al gobierno polaco en el exilio. Para ellos, liberar la capital antes de que lleguen los soviéticos no es orgullo, es supervivencia política. Una Varsovia liberada por polacos significaría una Polonia con margen para decidir su futuro. Una Varsovia liberada por el Ejército Rojo significa, probablemente, otra cosa. Según algunas interpretaciones, Stalin ve el alzamiento como un problema doble, militar, porque complica operaciones, y político, porque fortalece a un rival interno polaco. Los historiadores no están de acuerdo en la proporción exacta de cada factor. Pero la tensión es real, en esta guerra, aliados de ayer discuten el mapa de mañana. El camino al punto crítico, del avance a la fatiga. El avance soviético hacia el Vístula no es una autopista. Los alemanes, aunque derrotados en grandes bolsas, reorganizan defensas, lanzan contraataques locales y explotan un punto débil clásico, la punta de lanza. Los ejércitos que corren primero son los que se quedan sin combustible primero. Los puentes caen. Las estaciones de tren quedan atrás. El ancho de vía cambia y obliga a reconvertir líneas ferroviarias, eso consume tiempo y recursos. Los camiones trabajan hasta romperse. Las tripulaciones de tanques pelean con pocas horas de sueño. Y aún así, la presión política crece, el alzamiento en Varsovia estalla, y en Londres se insiste en apoyar. Los soviéticos, por su parte, tienen objetivos más amplios: consolidar cabezas de puente, asegurar flancos, reorganizar frentes enteros tras una ofensiva gigantesca. Pero hay un detalle clave: la pausa no se siente como un simple respiro. Se siente como un cambio de actitud. Un documento que aún se está discutiendo, porque las intenciones rara vez quedan escritas con claridad, es el que marca el tono de la controversia. ¿Se dejó que el tiempo hiciera el trabajo sucio? La decisión, pausar en el Vístula. Aquí está el núcleo del rompecabezas: ¿quién ordena frenar? ¿Cuándo y con qué justificación? Lo que sí sabemos es que el avance soviético pierde impulso en el área del Vístula en un momento crítico, y que la coordinación con fuerzas polacas insurgentes es, como mínimo, insuficiente. Una interpretación es la militar: tras semanas de ofensiva continua, el Ejército Rojo necesita reagruparse, reabastecerse, traer artillería pesada, reorganizar unidades y estabilizar una línea gigantesca. En esa lectura, seguir atacando sin preparación podría haber acabado en una catástrofe, especialmente si los alemanes concentraban reservas y golpeaban flancos.
La otra interpretación es política: dejar que el alzamiento se desgaste elimina a una fuerza polaca no comunista y facilita que, después, el control político soviético en Polonia sea más firme. Aquí aparece la frase que se repite en memorias y debates: la guerra como instrumento de posguerra. Lo más plausible históricamente es que ambas capas existan: el motivo militar explica la posibilidad y el motivo político explica la conveniencia. Y en un sistema donde Stalin decide prioridades, lo conveniente rara vez se ignora. Consecuencias inmediatas: el tiempo se vuelve un arma. El resultado inmediato es brutal: Varsovia queda atrapada en una ecuación imposible. Los insurgentes combaten calle a calle esperando ayuda. Los alemanes responden con una violencia sistemática. Y el Vístula, en vez de ser la puerta de la liberación, se vuelve el borde de una espera mortal. En el frente, la pausa permite al Ejército Rojo consolidar posiciones, ajustar logística y preparar futuras ofensivas. En términos estrictamente operativos, puede verse como una reorganización antes de golpes posteriores. Pero para Varsovia, cada día es una pérdida irrecuperable. Aquí el ritmo del documental debe acelerar: día 1, día 7, día 20, y la pregunta al espectador se vuelve inevitable: si tenías la capacidad de presionar, aunque fuera parcialmente, ¿por qué no hacerlo? El verdadero costo de esta decisión fue terrible, porque en guerra el tiempo no es neutro, el tiempo mata. Costos, vidas, política y un mensaje al futuro. Hablemos del número del título: 200.000. Conviene ser cuidadosos: las cifras de bajas en estas campañas varían por periodo, sector y definición: muertos, heridos, desaparecidos. Pero no es exagerado afirmar que el Frente Oriental en 1944 se cobra cientos de miles de bajas en ventanas de tiempo relativamente cortas. En ese contexto, la pausa puede leerse como producto de un agotamiento real. Pero el costo que más pesa en la memoria europea no es solo militar, es moral y político. Varsovia termina devastada. El alzamiento es aplastado. Y con él, se debilita una Polonia que podría haber negociado desde otra posición tras la guerra. En Moscú, el mensaje hacia adentro es frío: la prioridad es la victoria total y la seguridad estratégica soviética. Hacia afuera, el mensaje a los aliados es igual de claro: el Ejército Rojo decide el ritmo en su teatro, y la política de la coalición tiene límites. El cuartel general lo calificó de traición, y al mismo tiempo, otros lo defendieron como necesidad militar. Esa doble lectura es precisamente lo que hace este episodio tan incómodo. Alternativas reales: ¿qué se podía hacer, de verdad? Para no caer en ficción, hay que preguntarse: ¿qué alternativas eran plausibles? 1. Apoyo limitado: incluso si una ofensiva total era inviable, existían formas de aumentar presión local, mejorar coordinación o realizar acciones de distracción para obligar a los alemanes a repartir fuerzas. El cuánto es debatible, pero el concepto es real. 2. Ayuda logística y aérea: el apoyo aéreo a los insurgentes era técnicamente difícil: distancias, campos, escolta, pérdidas. Pero no era imposible en términos absolutos. La pregunta histórica es si se priorizó. 3. Cruces controlados del río: establecer y expandir cabezas de puente requiere preparación. Un intento mal planificado puede ser una carnicería. Pero la ausencia o insuficiencia de intentos en ciertos momentos alimenta la sospecha política. La conclusión honesta: había opciones, pero cada opción tenía un costo. Y aquí entra el elemento decisivo: ¿quién decide qué costos aceptar, y por qué? Mitos, controversias y documentos. Este tema está rodeado de memorias interesadas. En el lado soviético, las narrativas posteriores tienden a subrayar la lógica militar y minimizar la dimensión política. En el lado polaco, el énfasis suele estar en el abandono deliberado. En Occidente, muchas interpretaciones mezclan ambas cosas. Los historiadores no están de acuerdo porque las decisiones reales se toman en un ecosistema de órdenes parciales, comunicaciones incompletas y agendas políticas. A veces no existe el documento definitivo, solo una suma de señales, prioridades de suministros, permisos de vuelo, calendarios de ofensiva, y el modo en que se responde a solicitudes urgentes. Aún así, la controversia persiste por una razón sencilla: la coincidencia temporal. Que una pausa operativa ocurra justo cuando una insurrección aliada necesita presión sobre el enemigo es, como mínimo, un hecho que exige explicación. Y la explicación más realista no es blanca o negra. Es gris oscuro. Conclusión: cálculo, miedo, y el precio de detenerse. Volvamos al inicio: el avance soviético se frena en el Vístula cuando el mundo espera la liberación de Varsovia. ¿Por qué?
Porque el ejército rojo venía de una ofensiva gigantesca que estiró logística, desgastó unidades y obligó a consolidar. Eso es la parte militar, y es plausible. Pero la historia no termina ahí. En una guerra donde Stalin piensa en el día después, la pausa también encaja con un cálculo político: permitir que un rival interno polaco se desgaste facilita el control posterior. Según algunas fuentes, esa conveniencia influyó en la frialdad con la que se manejó la situación. La frase memorable para cerrar es esta: una pausa puede ser una decisión técnica, o una decisión histórica. En el Vístula, probablemente fue ambas. Y el precio lo pagó una ciudad entera. Si este episodio te dejó incómodo, es normal. La Segunda Guerra Mundial no solo se decidió por quién avanzó más rápido, sino por quién decidió cuándo detenerse.